¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a este programa Contracorriente, un espacio para la vida. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy trascendental, muy contemporáneo, que de una u otra forma ha venido creciendo de una forma exponencial, abismal, y que de pronto, como cristianos, como creyentes, como personas que nos autodenominamos seguidores de Cristo, hemos permitido que ocurra en este momento en el mundo, y Colombia no es ajena para eso que está pasando. Hemos visto cómo un Goliat ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo y que de pronto la luz del mundo se ha ido opacando con su accionar, con su actuar. Y para empezar, vamos a escuchar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10. Dice el Señor: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y para empezar, vamos a mirar esta primera parte del Evangelio. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y eso está pasando en este momento en el mundo. El mundo que se ha vuelto un mundo de oscuridad, porque de una u otra forma hemos empezado a aceptar el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Ese ladrón que ha ido creciendo fuertemente y se ve gigante, prácticamente indestructible. Y nos acordamos y pensamos nosotros en un pasado no muy lejano, cuando en las familias del mundo entero había felicidad porque venían niños a poblar este mundo, esta tierra y esta creación de Dios. Nos sentíamos felices y orgullosos con las familias numerosas, donde habían muchos niños y donde para todos había. Todos se alimentaban, eran felices y ellos fueron poblando el mundo y habían más familias, más niños, más alegría en el mundo. Teníamos en ese momento a Dios en nuestras vidas. Era parte fundamental de las familias. En las familias nunca faltaba hacer un santo rosario. En las familias nunca faltaba una devoción a nuestra hermosa Santísima Virgen María. En las familias nunca faltaba la Eucaristía diaria. Había amor, había misericordia, había comprensión, había vida. Pero de un momento a otro todo empezó a cambiar y empezamos a aceptar nosotros como católicos, como creyentes, como seguidores de Cristo, como esos que decimos que amamos la verdad, que amamos el Evangelio y que daríamos incluso nuestra vida por Jesucristo. Empezamos a aceptar este ladrón que venía y que viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo viene a matar? ¿Cómo viene a robar y cómo viene a destruir? Viene a matar, a robar y a destruir la vida de los niños que están en el vientre de sus madres. Porque ya empezamos a ver esos niños como un pedazo de carne, que no tenían vida, que son inservibles, porque hoy en día es mucho más importante el materialismo, desechar las cosas que no nos sirven, así como desechar la vida de un indefenso, de alguien que no se puede defender, un santico. Un niño en el vientre de una mujer no tiene pecado. Un niño en el vientre de una mujer es un alma limpia, un alma pura, un alma de amor y de misericordia, porque por medio de él
nuestro Señor Jesucristo nos entrega y nos muestra todos los días el amor que tiene por la humanidad. Pero fuimos aceptando esto y socialmente se fue metiendo este ladrón en la política, en la educación, en la salud, en los medios de comunicación, en todas las familias, en los colegios y en cada parte donde él se pudiese meter, allí estaba. Y empezamos a aceptar lo que hace no mucho tiempo no aceptábamos. Anteriormente abortar era pecado, punto. No había discusión. Hoy en día tenemos que tener congresos, asambleas, políticos, gobiernos que tengan que debatir el aborto, sus consecuencias en esta sociedad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y todo esto empezó porque definitivamente sacamos a Dios de nuestras vidas. En estos tiempos, cuando empezamos a organizar a veces las marchas por la vida o los diferentes foros pro vida que hay en el mundo, o para defender del asesinato que es el aborto, y nos acercamos a una mujer, tratamos de evitar hablar de Dios. Negamos que somos católicos, que somos creyentes y que estamos allí porque así nuestro Dios, nuestra creencia y nuestra religión nos han dicho que debemos estar defendiendo la vida hasta con nuestra vida. ¿Cómo podemos defender la vida si sacamos a Dios de ella? ¿Cómo podemos empezar a decir que vamos a defender y que esta lucha la vamos a ganar contra ese Goliat que es la oscuridad que está tapando el mundo, cuando realmente no tenemos a Dios en los argumentos que presentamos? Cuando nos empezamos a dar cuenta que este flagelo iba creciendo enormemente en el mundo, empezamos los grupos providas a trabajar y a defender la vida, pero empezamos a defenderla con unos argumentos humanos, muy valederos de por sí. En muchos momentos empezamos a mostrar imágenes de bebés abortados que estaban recién asesinados, sus partes, la forma cruel y despiadada como eran asesinados. Nos mostrábamos en los colegios, en las universidades, en nuestros trabajos, y de una u otra forma fuimos despertando esa conciencia humana de que el aborto no era como lo querían pintar o como lo quieren mostrar algunas personas como un derecho fundamental, que el aborto no es la decisión de la mujer sobre su cuerpo, cuando realmente lo que ella tiene en el vientre es un ser humano totalmente diferente a ella. ¿Ha valido la pena? Claro que sí. Pero nos quedamos en argumentos y fundamentos humanos. Nos quedamos en argumentos y presentaciones humanas. Entregamos en el discurso y en la defensa ese amor humano. Y nos encontramos que en los diferentes partidos o en las diferentes situaciones políticas, ellos también presentaban unos argumentos de amor. ¿Cuáles son los argumentos de amor que presentan ellos para defender el aborto? Pobrecita esa mujer, la violaron, tiene que deshacerse de ese problema, porque ella está sufriendo. Allí están presentando unos argumentos de amor. Y nosotros, en esos debates que se presentaban en los congresos, en las asambleas, en los consejos o en los diferentes grupos o organizaciones políticas, presentábamos los problemas y las situaciones que se le presentaban o que tenían estas mujeres con el síndrome posaborto. Llevábamos testimonios de esas mujeres, desgarradores, de cómo sufrían cuando le practicaban el aborto y cuando veían cómo a su bebé, de una forma criminal, era asesinado en su vientre.
presentábamos estos argumentos y de una u otra forma quedábamos como empatados. De una u otra forma quedamos empatados porque ellos presentan sus argumentos de amor, falso amor, pero los presentan y para ellos ese es el amor. Así tengan que sacrificar la vida de un ser humano. Nosotros presentamos los argumentos con amor también, pero unos argumentos humanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso hoy vamos a hablar de la vida, del aborto y de nosotros como creyentes, cristianos y que decimos amar a Cristo, debemos empezar a hacer desde ya para que este Goliat que vemos tan gigante nos siga creciendo y nos siga llenando de oscuridad la hermosa creación de Dios. Y después de ver cómo de una u otra forma quedamos empatados con estos argumentos humanos, nos ponemos a analizar y a pensar y a orarle y a pedirle al Señor luces para poder empezar a defender con otros argumentos importantes también la vida. Y a nosotros nos ha faltado empezar a entregar argumentos del alma. Del alma. Nosotros hablamos de lo humano, el dolor que puede tener ese bebé al momento de ser asesinado. Hablamos del sufrimiento humano que tiene su mamá al tener ese síndrome posaborto, al ver a su bebé destrozado y despedazado. Mostramos las imágenes de estos niños abortados, pero nunca hemos ido más allá. Y el alma de esos niños, el alma de su mamá, del médico que le practicó este horrendo crimen, el alma de la sociedad que hemos aceptado y que somos cómplices por todo y por el silencio que hemos tenido al permitir que este flagelo, que este horrendo ladrón que destruye y asesina siga creciendo y nosotros simplemente callados. Y nos autodenominamos cristianos y decimos que daríamos nuestra vida por Cristo. Pues en esos niños que son asesinados por medio del aborto, esos niños que son masacrados, son un Cristo más. Y si ellos son Cristo, ¿dónde estamos nosotros para salir a defenderlos? Para salir a defender con nuestra vida a esos Cristos, a esos santos que están entregando su vida. Nuestro silencio ha apagado las llamas, ha apagado la luz que tendría que contener esa oscuridad y ha permitido que esa oscuridad siga creciendo avasallantemente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estos argumentos del alma que debemos empezar a mostrar y a entregar deben ser argumentos importantísimos. Con estos argumentos desempatamos. En nuestro discurso y en nuestro hablar cotidiano ya no hablamos del juicio, ya no hablamos del purgatorio, ya no hablamos del infierno porque nos da miedo hablar de eso. Porque creemos que vamos a ser señalados, porque creemos que vamos a ser perseguidos, porque creemos que se van a reír y se van a burlar de nosotros, porque estamos hablando de algo que está implícito, que está escrito en la Biblia. Cuando nosotros le presentamos esos argumentos del alma a esas personas, y tu alma mujer, y tu alma médico, y tu alma papá, ¿has pensado en el alma del bebé? Hemos guardado silencio. Ya no hablamos de hacia dónde irían nuestras almas si nosotros seguimos aceptando esto que estamos aceptando en el mundo. Este flagelo, el asesinato de miles de inocentes todos los días, de millones de seres humanos,
por medio del aborto, todos los años en el mundo, 50 millones de bebés son abortados todos los años en el mundo. Colombia, con una cifra de miles al año. Y pareciera que fuera maravilloso eso que está ocurriendo, porque estamos dándole derechos a las mujeres, porque no estamos vulnerando sus derechos, porque estamos permitiendo que tengan derechos y las leyes están dadas para esos derechos. Y el derecho del bebé, su alma, ese ángel que quiere vivir. Hemos acallado la voz de miles de seres humanos. Con nuestro silencio hemos sido cómplices. Pero si habláramos más fuertemente sobre todos estos temas, si habláramos más fuertemente sobre el juicio, sobre nuestro encuentro en ese momento con el Señor, ese juicio que tarde o temprano todos vamos a tener. ¿Qué le vamos a presentar? ¿Qué esa alma qué le va a presentar a Cristo? Ya no hablamos del infierno, ya no hablamos del purgatorio y ya no hablamos del pecado. Se nos ha olvidado hablar del pecado. Preferimos a veces figurar y autodenominarnos providas y salir a marchas, pero no hablamos del pecado, de sus consecuencias para el alma, de sus consecuencias en la eternidad. Hemos olvidado que todos los seres humanos tenemos cuerpo, pero también tenemos un alma. Y esa alma está creada para una eternidad en el cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pero ¿cómo hacemos nosotros para empezar nuevamente a encender la luz y que esa oscuridad que vemos grande se opaque y llevemos estos argumentos del alma, estos argumentos espirituales fuertes a toda esa oscuridad? Porque afuera hay muchas almas necesitadas de nosotros, necesitadas de esa luz, que le llevemos vida, realmente vida, para salvar almas. A veces nosotros en nuestras marchas, nuestras pancartas, en nuestros mensajes dicen, vamos a salvar las dos vidas. Está bien, pero sería maravilloso que dijera, vamos a salvar almas. Porque al salvar almas, realmente salvamos vidas. Y empezamos a eliminar el pecado cuando empezamos a tener realmente una vida seria de conversión. Cuando le empezamos a llevar la luz del Evangelio, el amor y la misericordia de Cristo a esa oscuridad del mundo. Así como en algún momento alguien se nos acercó a nosotros en medio de la oscuridad y encendió su luz y nos hizo cercanos a nuestro Señor Jesucristo y estamos en un camino. Así debemos salir nosotros a esa oscuridad. ¿Pero qué debemos hacer para salir a esa oscuridad? Para empezar a apagar esa luz, a apagar esa oscuridad con nuestra luz. Tenemos que tener una vida seria de conversión. Estamos mal convertidos. Es muy triste escuchar católicos que están a favor del aborto. Es muy triste ver cómo católicos creyentes en Cristo, con una fe, dicen que van a votar por políticos pro muerte, por políticos que están a favor de esas leyes. Es muy triste ver cómo grupos católicos están a favor del asesinato de bebés. Nos falta conversión. Nos falta una conversión radical, seria. Estamos todos convertidos a medias. Y eso empieza a mantener
la duda o empieza a tejer dudas. ¿Será que el aborto sí es bueno? ¿Será que el aborto sí vale la pena? Es que pobrecita esa mujer, tenemos que sacarle y deshacerle del problema, como si ese bebé, esa vida, esa alma fuera una cosa inservible. Nuestro silencio ha permitido que todo esto esté ocurriendo. Tenemos que tener una conversión seria, firme. Si yo no soy capaz, si el camino se pone duro, tormentoso, hay que pedirle al Señor la gracia. Esa gracia de que nos ayude a tener una conversión radical. Tenemos que mostrar en nuestro camino y en nuestra conversión el rostro de Cristo. Para ello también tenemos que tener una vida de oración, de mortificación, de penitencia y de ayuno. A veces es más fácil hablarle a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Pero eso lo tenemos que hacer por medio de la oración. Una oración frecuente, una comunión constante con nuestro Señor. Visitar a nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía, en los santísimos sacramentos. Tenemos que estar cerca de nuestro Señor. Sin oración, no estamos cerca de Él. Sin oración, sin mortificación, sin ayuno, sin penitencia, no podemos cambiar almas. No podemos llevar almas a Cristo, porque sacamos a Cristo de nuestras vidas. Si no oramos, no estamos con Él. Si no oramos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esa oscuridad del mundo? Que en muchas ocasiones parece gigante, indestructible, ese Goliat fuerte. Y nosotros, pequeñitos, débiles, que de pronto no podemos ni siquiera con una piedra hacerle llegar a ninguna parte. Por nuestra oración baja, por nuestra mortificación y por nuestro ayuno que no existe. Tenemos que orar más misas, más santísimos, más oración, estar con nuestro Señor, acercarnos a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre Celestial, a nuestra abogada, a nuestra intercesora. ¿Qué mamá no ayuda a sus hijos? Nuestro Señor nos dice, pida y se os dará. Oremos. Más oración. Para continuar, tener confianza y fe. A veces nosotros le ponemos la confianza a los hombres. Y al ponerle la confianza a los hombres, empezamos a defender el alma y la vida de estos bebés con marchas, con foros, en programas de televisión, en programas de radio, donde se nos olvida totalmente a nuestro Señor Jesucristo. No hablemos de Dios, allí no hablemos de Dios, como si hablar de Dios fuera malo, como si tuviese que esconder mi creencia para que los demás me creyeran. Entonces, ¿dónde está dar la vida por Cristo? ¿En dónde está defender almas? ¿En dónde está llevarles almas al cielo? Esas almas que están enceguecidas por la oscuridad del mundo. Si yo saco y borro en una entrevista de radio o en una marcha, no hacer un santo rosario, no hablar que yo soy católico y que como católico estoy defendiendo la fe, estoy defendiendo la vida y estoy defendiendo las almas, porque no queremos que esas almas terminen en el infierno eternamente. Tenemos que tener una confianza ciega en nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia que me gusta muchísimo. Es la historia de una pequeña jirafa que un día se despertó y toda la selva estaba en llamas. Esa pequeña jirafa vivía al lado de un lago y ella empezó
con su boquita a recoger agua y empezaba a tratar de apagar el fuego. Y al tratar de apagar el fuego, los demás animales del bosque se reían de ella o le decían que no iba a ser capaz nunca de apagar ese fuego. Y aún así esa pequeña jirafa seguía con su largo cuello agachándose, tomando el agua, botándola, tratando de apagar el fuego. Y todos a su alrededor decían que nunca iba a lograr hacerlo. Y Dios, al ver el esfuerzo y esa confianza y esa fe que tenía la jirafita en el trabajo constante para ir a apagar el fuego, Dios hizo llover y apagó el fuego. Confianza, muchachos. A veces pareciera que esta lucha está perdida, que este ladrón que viene a robar, a matar y a destruir es fuerte e indestructible. Pero realmente cuando nos damos cuenta es pequeño ante el poder de nuestro Dios, es pequeño ante su omnipotencia, es pequeño. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. ¿Qué más debemos hacer para empezar a llevar luz a la oscuridad? A entregarle almas para que no sigan ocurriendo lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que tener una preparación, prepararnos, muchachos, conocer realmente lo que está pasando, tener cifras, empezar a argumentar con el conocimiento, muchachos. Prepararnos. También tenemos que actuar ya, no seguir guardando silencio, no seguir votando por políticos que están a favor de esto, con un falso amor, con mentiras, cuando realmente el amor está en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente el amor está, cuando una madre se entrega totalmente a su hijo en ese embarazo que tiene y le dice sí a la vida, porque allí tiene un alma, porque allí en su vientre hay un alma pensada y creada por Dios. Tenemos que actuar ya. No le permitamos a ese ladrón que siga creciendo. No le permitamos a ese ladrón que nos siga aplastando y que siga borrando la fe de la faz de la tierra. Que siga habiendo fe, amor, oración, santo rosario en las familias, hombres virtuosos, mujeres virtuosas, oración constante. Tenemos que actuar ya. Si no, en un futuro no muy lejano, va a ser mucho más difícil defender esta causa maravillosa que es la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No va a ser posible defender el alma de todos los seres humanos. Va a ser muy imposible. Para terminar, quiero leerle aparte de un hombre pro vida en la marcha por la vida de Estados Unidos en el año 2019. Nuestros niños asesinados durante décadas recuerdan, nos miran desde arriba y saben que significaron algo, que si significan algo mientras los mantengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, nuestros hijos que están aquí con nosotros hoy recordarán también y marcharán hasta que ya no tengan que marchar. Nuestros hijos aún por nacer recordarán y ellos nos lo agradecerán en nuestras oraciones. Y sobre todo, Dios, el Dios que construyó y preserva las naciones, que trae la vida y la mantiene, que está con los que más sufren en las manos del mal, Él también nos recordará. Él recordará a América y la bendecirá. Dios nos bendecirá porque somos los guardianes de sus más preciosas creaciones. Estamos entre América y la oscuridad y marcharemos hasta que esa oscuridad sea desterrada para siempre
y todos nuestros hijos puedan permanecer justos en la luz del sol. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Porque vamos a pedir esta oración o esta ejaculatoria a nuestra hermosa Señora del Cielo. Oh María, sin pecado concebida, a ti encomendamos la causa de la vida. Y después de Dios, nadie como María. Muchas gracias, Dios bendiga.